Hola, soy Abraham. Yo Carla. Yo, Elena. Yo, Vera. Yo Aitana. Hoy vamos a hablaros de las revoluciones liberales. Durante el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX se produjeron una serie de revoluciones liberales, de las cuales podemos destacar la Revolución Francesa, cuyas causas fueron de dos tipos, las estructurales y las coyunturales. Dentro de las estructurales diferenciamos las causas ideológicas. La burguesía ha asumido los principios de los ilustrados. Económicas. La burguesía tiene el poder económico, pero no goza de libertad para el desarrollo de sus actividades. Sociales. Es una sociedad injusta en la que dos estamentos controlan gran parte de la tierra y gozan de privilegios. Políticas. El rey seguía teniendo un control total y absoluto en todos los poderes. La burguesía se plantea como objetivo transformar la monarquía absoluta en parlamentaria. Causas coyunturales. Una crisis de subsistencia unida a una crisis financiera produjo un descontento generalizado de la población. Ante esta situación, se propuso que la nobleza y el clero pagasen impuestos al igual que el tercer estado. Obviamente, estos se niegan, produciéndose así la revuelta de los privilegiados e iniciando la primera etapa de la Revolución Francesa, las vísperas de la Revolución. La nobleza y el clero solicitan al rey la convocatoria de los Estados Generales, y el 5 de mayo de 1789 se abre la reunión. Los privilegiados pedían un voto por estamento y el tercer estado por persona. Si se votaba por persona, el tercer estado ganaría, con lo que los privilegiados pagarían impuestos. Si por el contrario se votaba por estamento, el tercer estado perdería. Finalmente, el 20 de junio se cierra la reunión sin haber llegado a ningún acuerdo. Comienza así la siguiente etapa, la Asamblea Constituyente, cuando el tercer estado se retira al local de juego de pelota y se constituye en la Asamblea Nacional. Además, promete redactar una constitución. El 14 de julio, el pueblo de París toma la Bastilla. Es el inicio de la Revolución. Ante esta situación, el rey, la nobleza y el clero no tienen más remedio que reconocer la Asamblea Constituyente como legítima. Todos estos principios fueron plasmados en la Constitución de 1791. Inicia así la etapa de la Asamblea Legislativa en la cual se consolidan dos grupos, los girondinos y los jacobinos. Francia declara la guerra a Austria. Por ello muchos nobles huyen, entre ellos el rey, que es descubierto y destituido. En septiembre se proclama la República. La República es gobernada por una convención. Se distinguen dos subetapas. Gobierno girondino, destaca por la ejecución de Luis XVI. El resto de países europeos le declara la guerra a Francia. Se produce un descontento generalizado y los jacobinos junto a los sans-culottes se hacen con el poder. Comienza la siguiente subetapa, el gobierno jacobino. La revolución se radicaliza y entra en la etapa llamada terror. Robespierre se dedica a la represión. En 1793 se aprueba la Constitución y el sufragio universal. Los girondinos dan un golpe de estado, comenzando así la etapa del Directorio. Se redacta la Constitución de 1795 regresando al sufragio universal censitario. El poder ejecutivo se entrega a 5 directores. Francia derrota a los ejércitos europeos y ensancha su frontera. Napoleón da un golpe de estado, comenzando así la etapa del consulado. Se redacta la Constitución de 1800 que supone el fin de la Revolución. En 1802, Napoleón es nombrado cónsul vitalicio. 2 años después se proclama emperador. El Imperio Napoleónico. El único país que resiste es Gran Bretaña. Napoleón intenta sabotearlos mediante el bloqueo continental. En 1811, el imperio posee diversos territorios, los incorporados a Francia, los territorios vasallos y los gobernados por un familiar. Los territorios no conquistados son Rusia y Prusia. El fin de Napoleón comienza cuando intenta invadir Rusia. Es derrotado en Leipzig en 1813 y fue desterrado a la isla de Elba. Es derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo en 1814. Una vez derrotado, las potencias vencedoras se reúnen en Viena para restaurar el absolutismo. En Francia, Luis XVIII es coronado rey y en España, Fernando VII. La restauración del antiguo régimen fue solo provisional, ya que la burguesía tenía como objetivo conquistar el poder. Junto a la restauración se trató de modificar las fronteras que la Revolución y Napoleón alteraron. Francia conservaba las fronteras de Luis XVI. Alemania e Italia seguían fragmentadas políticamente y Bélgica se incorporaba a Holanda.
Rusia, Prusia, Francia y Austria crearon una unión militar para implantar definitivamente el absolutismo. Intervino por primera vez en España cuando Fernando VII recobró el poder absoluto en 1823. Son 3 las causas que provocan la independencia de las colonias españolas. La revolución se inicia en 1810 en México, Caracas y Buenos Aires, y concluye en 1824 con la independencia de estos territorios que forman repúblicas independientes. En 1820, España y Grecia fueron afectadas por una oleada revolucionaria. En España la revolución es de carácter liberal debido a la reimplantación del antiguo régimen. Ese mismo año el comandante Riego da un golpe de estado. Esto acabó 3 años después cuando la Santa Alianza restableció a Fernando VII como rey absoluto. En Grecia la revolución tuvo un carácter nacionalista, toda Europa se volcó con la causa y el país consiguió su independencia. Toda Europa se ve sacudida por esta revolución, pero solo triunfó en Francia y Bélgica. Carlos X quitó a la alta burguesía el derecho de ser elegida en el Parlamento y esto originó un levantamiento y la proclamación de Felipe de Orleans como rey. La revolución de 1848 fue la más fuerte y sacudió a toda Europa, pero Francia fue el epicentro. En Francia se dio una crisis agrícola y financiera. Ante esto, Luis Felipe de Orleans abdicó y se proclamó la República. En esta revolución los obreros pidieron sufragio universal. Hasta 1870, Italia y Alemania tenían la idea de pertenecer a una sola nación y convertirse en un estado independiente. En Italia, la unificación se inició en el Reino de Piamonte. Allí, el rey Víctor Manuel y el primer ministro Cavour dirigieron la lucha contra Austria, que ocupaba Lombardía y Venecia. Con apoyo de Francia, derrotaron a Austria y la expulsaron de Lombardía. Años más tarde, Austria se retira de Venecia. Garibaldi consiguió incorporar a la unificación el reino de Nápoles y Sicilia. Cuando Napoleón III es derrotado, las tropas de la Italia Unida entran en Roma. Hacen de ella la capital del reino de Italia con Víctor Manuel II como rey. Alemania permanecía fragmentada desde la Edad Media. A ese territorio se le conocía como Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba formado por 39 estados independientes. La unificación se produjo a través de varias guerras. La primera fue la Guerra de los Ducados, en la que Prusia arrebató 2 ducados a Dinamarca. La marginación total de Austria se produjo tras la guerra entre Prusia y Austria. Francia de Napoleón III no estaba dispuesta a reconocer el crecimiento de Prusia y esto llevó a una guerra en la que Francia fue derrotada y se proclama el Segundo Imperio Alemán con Guillermo I como emperador.